Les tengo buenas noticias. Está cayendo maná en este momento, así que vamos a salir a recogerlo y con el sustento de hoy será más que suficiente, porque mañana Dios nos dará más de su palabra y nos sostendremos en pie. Esa es la gran bendición de Dios. Bueno, hoy tengo para ustedes una reflexión en un verso que me encontré en el primer libro de los Reyes, el capítulo 12 y el verso 24, cuando dice, esto lo he hecho yo, porque esto lo he hecho yo. Y mirándolo en otra versión, en una versión inglesa dice, esta cosa procede de mí. Me llamó tanto la atención esa frase que quise leer el pasaje completo y aquí les hago un pequeño resumen. Primer libro de Reyes, el capítulo 12, está hablando de la rebelión de Israel. Recuerden ustedes que hubo un momento en el que Roboán, hijo de Salomón, empezó a reinar, pidió consejo a los ancianos para a ver si bajaba la carga sobre el pueblo y luego escuchó a los jóvenes y le aconsejaron que subiera la carga impositiva al pueblo. Eso ocasionó que se rebelara Israel, las 10 tribus de Israel se rebelaron y eso ocasionó una situación supremamente compleja, tan compleja que hasta hoy permanece. Esa situación hizo que el reino se dividiera. Acuérdense entonces que queda el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel queda con 10 tribus, el reino de Judá queda con 2. Eh, Esa fue la situación que pasó, pero ahí es donde dice uno, ¿y eso por qué pasó? ¿Por qué se dividió el reino? Eso tiene una connotación política, económica muy fuerte. Eso fue un cisma enorme que alguien dice, y eso cómo Dios lo pudo permitir. Pero es que ahí es donde aparece esta frase, esta cosa procede de mí. Es decir, que el hecho de que Israel haya sufrido esa división, eso procede de Dios. Es increíble. Me llama la atención el verso 15 de Primero de Reyes, capítulo 12, cuando dice, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Es decir, esa crisis que sufrió Israel en el momento, eso estaba en los designios de Dios. Y por eso hubo un momento en que se intentó hacer guerra para que se juntaran los ejércitos de Judá y de Israel. Imagínense, el mismo pueblo a pelear entre ellos. Ya estaban alistándose para la batalla y dice en el verso 24, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, y aquí es la frase, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Bueno, es sorprendente esta situación de cómo así que esa crisis la ocasionó Dios. ¿Cómo así? Es extraño que eso pase. Por eso la reflexión de hoy es esa. ¿Será que esta crisis en la que hoy estamos también viene de Dios? ¿Será que también se puede aplicar esa frase, esto lo he hecho yo? ¿Será que Dios está detrás de todas las circunstancias que estamos viviendo hoy? Bueno, pensemos por un momento en esta situación.
y dejemos que Dios nos hable al oído. Y como dijo alguien en cierta ocasión, dejemos que Dios adorne con gloria las nubes de cualquier tormenta que se levante. Y es que eso es posible, claro que es posible. Esa tormenta, Dios la puede adornar con gloria. Y esos lugares abruptos, escarpados que uno tenga que pisar, Dios los puede suavizar. Es decir, utilizar esas situaciones para traernos bendición. Esa frase, esta cosa procede de mí, debiéramos usarla, si usted me permite, como una almohada en donde podamos recostar la cabeza. O sea, cuando tú veas una crisis compleja y difícil y digas, ¿y esto de dónde apareció y por qué apareció? Pues mira ese texto de Primero de Reyes 12:24 y mira esa crisis y escucha la palabra, porque esto lo he hecho yo. Entonces, si esto lo ha hecho el Señor, qué bueno usar esa frase como una especie de almohada donde tú te recuestas y descansas. Ah, bueno, si esto lo hizo Dios, excelente, no hay problema, lo tomamos a bien. Es que, hermano, uno a veces se le olvida que todo lo que afecte de alguna manera a la iglesia también afecta a Dios. ¿No crees que en este momento la iglesia de alguna manera también está coartada de movilidad? ¿No crees que la iglesia en este momento también tiene un freno puesto? Por supuesto, pero eso también de alguna manera afecta a Dios, porque si la iglesia no está cumpliendo la gran comisión como debiera por las situaciones adversas que tiene, de alguna manera eso también a Dios lo está afectando, porque Él dijo, el que os toca, toca la niña de mi ojo. Así que si esta crisis está tocando a la iglesia, también de alguna forma está tocando a Dios. Y me estoy acordando de un texto hermosísimo en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43 y el verso 4 cuando dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Esas frases, esas palabras son para Israel, pero acuérdate que ese Dios de Israel es el Dios nuestro también. Así que no hay nada que temer. Estamos siendo un tesoro especial para Dios y el gozo del Señor es educarnos. Así que el Señor hoy lo que quiere es que nosotros aprendamos cuando las tentaciones nos asalten, cuando a veces se viene el río como una inundación. Entonces uno dice, Señor, ¿y esto de dónde apareció? Entonces le damos la frase, esto lo he hecho yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la debilidad nuestra debe salir a flote. Es decir, usted y yo tenemos que darnos cuenta de nuestra debilidad. Y a veces estar sin ningún contratiempo, estar sin ningún problema, sin ninguna dificultad, nos hace sentir poderosos, nos hace sentir orgullosos, nos llenamos de jactancia, prepotencia. Y aquí es donde Dios manda a veces las situaciones adversas para que tú y yo nos demos cuenta que no somos sino como una pequeña hierba que en la mañana crece y en la tarde es cortada y se seca. Eso no se nos puede olvidar y a veces las comodidades y la vida tranquila le dicen a uno mentiras y le dicen, estás bien, no necesitas a Dios, estás tranquilo. Así que esa inundación,
a veces es bueno que llegue, porque ahí es cuando uno en la debilidad necesita el poder de Dios, y ahí es donde uno tiene que admitir que nosotros no somos competentes por nosotros mismos, que la salvación nuestra tiene que venir de Dios. Entonces, cuando uno se encuentra en circunstancias difíciles, a veces en ambientes pesados, complicados, cuando uno se siente extraño, a veces, hermano, hay que entender y siempre habrá que mirar para el cielo y preguntarle, Señor, ¿esta cosa procede de ti? Y seguro que Dios va a decir, yo soy el Dios de las circunstancias. Es que Dios es Dios en todo lado. Dios es Dios en los montes y Dios es Dios en los valles. Dios es Dios cuando todo nos sale bien, pero también es Dios cuando las cosas no están bien. Él sigue siendo Dios. Él es el Dios de las circunstancias. Y nosotros no estamos aquí por casualidad. No estamos pasando esta situación por casualidad. Es que fue lo que Dios quiso que pasáramos. Pues que si la iglesia ahora está pasando un momento difícil, no es asunto del azar, fortuito o ocasional. No, sencillamente Dios está detrás de todo, porque aquí hay una lección interesante. Nosotros le hemos pedido a Dios muchas veces que nos haga humildes, ¿verdad? Que nos haga humildes. Pero resulta que la humildad viene es a través de las tribulaciones, a través de las dificultades. Es en una escuela en donde Dios a uno lo tiene que meter, es meterlo en una atmósfera que nos rodea y que nos hace ver la situación difícil. Entonces ahí es donde tenemos que doblar la cerviz, o sea, inclinarnos y humillarnos y saber que detrás de todo está Dios. A veces también la falta de dinero puede darnos un mensaje. A lo mejor hace rato estamos pasando épocas muy buenas, con todos los recursos disponibles, pero de un momento a otro se acabó el dinero, ya no hay recursos, ya no hay plata. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay que mirar para el cielo, que hay que saber que la bendición de nosotros no es la de nosotros, es la que Dios nos ha dado. Y recordar un texto de Filipenses 4:19 que a veces a uno se le olvida, porque cuando uno está en prosperidad, cuando uno todo lo logra, cuando uno aprende a hacer buenos negocios, a tener buen empleo, a ser un buen profesional, uno cree que todo lo que tiene se lo ha conseguido uno y resulta que no es verdad. Entonces, esos momentos de quiebra económica, de recesión económica, donde la economía se retrae, es decir, donde en vez de ganar perdemos y en donde en vez de tener de sobra nos falta, ¿sabe qué hace eso? Hacernos mirar al cielo y acordarnos del texto que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que la iliquidez de vez en cuando es hasta buena. De vez en cuando es bueno que a uno le falte algo para que se acuerde que es de Dios que viene la bendición y que el Señor es el que enriquece. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces a veces Dios quiere probarnos y mirar a ver si estamos creyendo en Él. Por eso aquí habrá que ver todo lo que pasa y creer en Dios. No es como lo que le pasó a Israel una vez. Imagínese, hermano, todo lo que vivió Israel en un desierto, 40 años, y ni aún así le creyeron a Dios. Increíble. Tengo aquí un texto en Deuteronomio capítulo 1, verso 31 al 33 y dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y escuche el verso 32, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios,
quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis y con nube de día. Pero es increíble, dice, y aún con esto no creísteis. No, es que es sorprendente, sorprendente que Israel, viendo la mano de Dios, viendo los portentos, los milagros que Dios hace, y ni siquiera creyeron en Dios así. Que eso no nos vaya a pasar a nosotros. Que esta noche de tribulación, de dificultad, creamos que esto también procede de Dios, porque el Señor es varón de dolores y Él también está familiarizado con la aflicción. A veces uno necesita consuelo y parece que se tarda, pero ahí es donde Dios actúa. A veces, hermano, uno quisiera hacer muchas cosas y trabajar y servir a Dios en muchos aspectos y no lo puede lograr, pero bueno, ahí también en medio de esa quietud, de esa inactividad, hay que aprender las lecciones profundas. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser como esos grandes hombres, permanecer de pie y esperar. Y saber que en medio de esta espera nos debiéramos ocupar otro rato en la oración, en la adoración, en la alabanza, en contemplar a Dios. Seguramente que estas épocas son buenas para eso, para que saquemos nuestros ratos de meditación, de reflexión a solas, en silencio, y contemplemos tantas cosas lindas de Dios que a veces no las vemos por tanta carrera y tanto afán. Y termino diciéndote algo. Es como si Dios hoy pusiera en la mano nuestra una vasija de aceite. Acuérdate que el aceite es tipo del Espíritu Santo, es tipo de la presencia de Dios en la vida. Entonces yo te voy a hacer una recomendación. Cuando tú veas alguna circunstancia difícil que se te presente, o cualquier situación que te hiera, o cualquier digo yo, interrupción que a uno a veces lo impaciente, o cualquier revelación de la debilidad que uno tiene, yo te invito a que tomes de esa vasija de aceite y se la rocíes a la circunstancia, a la dificultad. Bueno, esto me está atormentando, esto me está haciendo preocupar, esto me está angustiando, pero Dios es como si te dijera, yo te doy un poco de aceite, o mejor, de mi espíritu o mi presencia, échale aceite a la circunstancia que sea, échale la presencia de Dios, amén. Acuérdate, toma esas palabras que usamos al principio, esta cosa procede de mí, o sea, esto viene de mí, ponlo como una almohada y recuéstate sobre la voluntad de Dios, tranquilo, sin ningún problema, y el aguijón va a desaparecer a medida que aprendamos a ver a Dios en todas las cosas. Acuérdate de eso, el aguijón desaparecerá a medida que aprendas a ver a Dios en todas las cosas. Un abrazo para todos, bendiciones, y mañana, si Dios lo permite, no se te olvide, hay que salir a buscar maná, porque con esta comida nos sustentaremos por siempre. Un abrazo.